Gracias a los que nos invitaron, Fernando, Litsi, gracias también al director que fue a tener que atender unos correos y también a todos los aprendices que están presentes, quienes tienen la obligación de investigar. Ya Rubén lo determinaba y de verdad sin investigación no hay cómo fluir, no hay cómo seguir adelante en esta tarea. Como vimos el tema de la vainilla con Nicola, totalmente investigativo. Tal vez no le preguntamos cuánto tiempo ha demorado eso, para que se den cuenta que el tiempo es también un factor clave, y los calendarios, y lo que llamamos acá en los pueblos indígenas los calendarios ecológicos. También veíamos con Rubén el tema de los peces, maravilloso tema y además maravilloso negocio. Sin embargo, tenemos ahí unas áreas difusas que puede ser tráfico de fauna y también esos controles que faltan, y a veces también no solo se dan para la alimentación, sino para temas de ornato. Cómo esas cuestiones podemos desde Guainía llevar al mundo a través de modelos agroecológicos. La ponencia que hemos estructurado entonces desde este punto de vista jurídico, ¿sí?, es derecho y agroecología, plantear un diálogo entre lo que ya venimos hablando un poco de las normas que terminaba Rubén ahí, que sí existen, Esperanza, pero el tema del control del Estado que usted siempre nos dice, y el tema también de lo que nos hablaba Rosa en la cuestión de la Mesa Nacional Agroecológica, que ya existe desde 2024, resolución 331, ya les empecé a hablar como abogado porque así hablamos los abogados, ¿no? Entonces, resoluciones, decretos, normas, proyectos de ley y conceptos, y todo esto ¿por qué es importante? Digo yo que hay un libro maravilloso de Felipe Clavijo Roa, les voy a dejar la bibliografía para que la consulten posteriormente, que se llama Política en el plato, y él dice que en el plato de comida hay mucha política, no politiquería esa de ponerse manillas de un color, esa cosa no, política como política de la cuestión que es la participación de sectores para determinar una decisión. Lo que alegaba un poco Rosa, que tenemos que tener en cuenta la participación, pero no solo ir allá de manera consultiva, sino con voz y voto. Eso hay, dice Felipe Clavijo Roa en su libro Política en el plato. Y reivindica una frase que tal vez les va a sonar mucho, que era de un expresidente que decía que el tal paro agrario no existe. Y eso sucede acá. Resulta que en el plato de comida también hay derecho, también hay normas, también hay resoluciones, ¿sí? Y a los que nos enseñan derecho, los que vamos a una facultad de derecho, también nos enseñan que el derecho está en todas partes. Si usted se vino en motocarro de donde haya venido acá, hizo un contrato tácito de transporte, una tarifa determinada. Lo mismo sucede con el que vino acá en avión, ¿sí? Si usted, por ejemplo, se vino en su motocicleta, tiene una licencia de conducción. Debería. Sí, debería tener, perdón, gracias, profe. Debería tener una licencia de construcción, totalmente reglamentada la actividad de manejar motocicleta. Y la vía son sesiones obligatorias que hacen los propietarios de los predios por los que pasamos. El derecho está ahí, en todas partes. Y en el plato de comida también. En el plato de comida vemos, por ejemplo, que cuando usted desayuna ese casabe, ese alimento ancestral, Rosa, fue elaborado bajo conocimientos milenarios que están protegidos por normas y derechos de pueblos indígenas, constitucionalmente, artículo 7. El pescado que llegó a su plato, doctor Rubén, se nos fue como un pescado, se nos escapó como pez en el agua. El pescado que llegó a su plato proviene de ríos cuyo uso y aprovechamiento están regulados. Aquí estaba la doctora Gloria de la UNAP, tallas, normas técnicas, de medidas, de pesos, ¿sí? El arroz, la panela, la lata de atún que nos llega por lancha, tal vez por lo que son no perecederos. Estrictas normas de manejo de alimentos, estrictas medidas y kilos y cuánto vale un kilo o tonelada por lancha. Y lo mismo pasa con la carne de res que usted saborea. El ganado debe ser marcado según normas, ¿sí?, fierros y señales, vacunado conforme a lo que diga el ICA, ¿cierto? Y sacrificado en mataderos, deberían estar con las normas técnicas.
y esos mataderos que cumplan esas normas de sanidad ambiental, que espero que el de INIRIA lo esté cumpliendo a cabalidad. El agua que bebemos es un derecho fundamental cuya calidad debe ser garantizada por el Estado. El agua con la que acabamos de hacer este jugo o el agua embotellada que nos pasaron con gas. Muchos de los alimentos de nuestra mesa aquí en INIRIA viajaron en lancha, viajaron en avión. Y vuelvo e insisto, teniendo ese contrato tácito de compraventa, cuando usted va al supermercado de su preferencia o a la tienda, está haciendo un contrato de compraventa. Así que vamos a alimentarnos casi siempre de la ciencia del derecho en nuestro plato de comida. Los que tienen suerte de tener 3 platos de comida al día están digiriendo ciencia del derecho 3 veces al día. Cada bocado es un encuentro entre múltiples sistemas jurídicos. Pensar entonces agroecológicamente nos conlleva a reflexionar si dignidad es comprar la verdura fresca únicamente los jueves que llega el carguero. Y a eso es lo que vamos a hablar aquí un poquito. Ese es el tráiler, ¿sí? del tema. Ustedes normalmente en Netflix le dan omitir intro, yo no la omití y se las estoy contando de lo que viene en esta conferencia. Entonces, veamos cómo nuestro sector alimentario agrocolombiano está totalmente en crisis, a menos el sistema dominante, ¿sí? Podemos decir que existe, por ejemplo, han habido momentos de desaceleración económica, han habido volatilidad de los precios, hay, por ejemplo, esos insumos, la presión de los mercados internacionales, la persistencia de modelos productivos insostenibles, ¿sí? Que generan lo que decía Rosa, enferman. O sea, un sistema agroalimentario que enferma es un sistema que no puede medirse como si fuera exitoso, solo porque produce dinero. Creo que esas son las valoraciones del neoliberalismo que ya está, digamos, sobre estructuras vetustas que deben cambiar, y creo que la agroecología es una gran oportunidad. El Producto Interno Bruto agropecuario creció apenas el 3,8% en el segundo trimestre del año, muy por debajo del promedio nacional. Los cultivos tradicionales, como el arroz y el azúcar, están en caídas de precios que afectan rentabilidad a los productores. Y si a esto le sumamos la alta dependencia de insumos fertilizantes que son importados, pues se agrava nuestro plato de comida. Espero que hoy digan, no, no quiero comer. Ese señor de allá de gafita nos dijo un montón de cosas que no me parece. En el departamento de Guainía, ahora veamos esa crisis en Guainía. Los suelos de Guainía. ¿Aptos? Bien. Alta pluviosidad, además con inundaciones ya más frecuentes, más graves, no solo cada 30 años, ahora ya por ahí 7. Esperamos que haya sido una anomalía del cambio climático y vuelva a demorarse otra inundación como la de 2018 y la que vimos ahora en 2025. El desplazamiento, digamos que eso genera conflictos socioambientales, ¿sí? Ese modelo agravado con el suelo de Guainía y esa alta dependencia de alimentos provenientes de otras regiones del país, y vuelvo a insistir con el plato de comida en la mesa. Es cultural. Como cultural son las normas jurídicas, como cultural son las normas y el plan de vida de cada pueblo indígena. No es lo mismo un plan de vida de los mismos clanes curripacos, ¿sí? Del curri al otro clan cambian sus planes de vida, o pueden cambiar entre pueblos indígenas, Puinave, Piapoco, cada uno tiene su plan de vida y su mito de origen distinto. Culturalmente también es las normas jurídicas. Cuando usted atraviesa la frontera, usted atraviesa un régimen jurídico distinto, y eso también se ve reflejado en la producción alimentaria. Y entonces eso también sucede cuando usted tiene en el plato de comida, por ejemplo, un cuy. ¿Usted dónde está situado? Si le en el sur. Exacto, muchas gracias. Pero si usted llega acá y le sirven un cuy, creo que es lo más, o está en un restaurante específico de esa región que abrieron acá y tienen una oportunidad de negocio y vieron que pronto el cuy lo pueden vender bien, o está totalmente vulnerando la soberanía alimentaria, porque puede que esté asegurando el alimento, puede haber seguridad alimentaria vendiendo cuy, pero no hay soberanía alimentaria.
Y si estamos, por ejemplo, en otro lugar donde nos sirvan un cubio, ese tubérculo blanquito, estamos en otra región del país. Cultura, el plato de comida es cultura, ¿sí? Y ahí es donde está la invitación a la investigación, aprendices. Que investiguemos ese plato de comida a diario, empecemos a preguntarnos qué tan lejos viajó, qué normas tuvo que cumplir para llegar a la mesa, ¿sí? Yo creo que las necesidades a veces no nos permiten preguntarnos sobre el sustento diario y más el plato de comida, pero creo que también de eso se trata, que nos elevemos un poco esas necesidades y empecemos a preguntarnos y a indagarnos sobre estas cuestiones que son para la vida, al final de cuentas, para seguir en una vida digna mucho mejor. Entonces, ese modelo de producción dominante basado en monocultivos, ganadería extensiva, totalmente conocido cada día en los medios, digamos que tiene consecuencias graves, conflictos socioambientales entre grupos campesinos, indígenas, poblaciones rurales, intereses políticos, terratenientes, demás, o ocupadores irregulares. Genera pérdida de biodiversidad. Y ojo que en estos discursos, los que van por allá, doctor La Rosa, usted a la Mesa Nacional en Mocoa, a la de agroecología o a otros que van por allá, siempre escuchan pérdida de diversidad, pérdida de biodiversidad. Pero ¿qué significa eso realmente técnicamente? Hay que esculcar esa pérdida de biodiversidad, cómo nos afecta, y esculcar es investigar. ¿Cómo nos afecta que eso haga pérdida de biodiversidad? Temperaturas altas, doctor Rubén, en nuestras aguas que empiecen a hacer que las poblaciones cambien, y usted decía, imitando a nuestro filósofo Heráclito, diciendo que no nos bañamos 2 veces en un mismo río, ¿cierto? Porque cambia. Y si cambia mucho y se va para allá, para el lado de la frontera, ¿qué hacemos? ¿De qué nos vamos a alimentar? Si de aquí a mañana ya no hay Yamú ni Bocón a este lado, se fue para otro lado. Eso es pérdida de biodiversidad. Y es pérdida de, en el plato de comida, un ingrediente que se va a eliminar. Y entonces nos toca reemplazarlo con otra cosa, pues porque hay que alimentarse. Y esos cambios son los que generan que tengamos si queremos cambios buenos, hacer transiciones hacia la agroecología. Y por eso esta charla está basada más en ese diálogo entre agroecología y derecho y viceversa. Cómo el derecho fortalece la agroecología y cómo la misma agroecología ha fortalecido el derecho. Derecho no solo como normas, resoluciones, decretos, vamos a esa parte aburrida. A mí me gusta más la parte encantadora del derecho, que es la cultural. La norma no es el único factor, también es lo que está pensando la persona que se va a ver afectada con la decisión que vamos a tomar y la necesidad de que participe no solo con voz y voto, doctora Rosa, sino también con estudios científicos y que su ciencia que ustedes hacen, por ejemplo, en pueblos indígenas o en las poblaciones campesinas que llevan haciendo tanto tiempo, también le valgan esos conocimientos científicos. Y eso se trata de la participación, y ahí está el acuerdo de Escazú, que seguramente nos va a ayudar bastante en la implementación para desarrollar estas cuestiones no solo ambientales, sino también agroecológicas. Entonces veamos cómo ya en Colombia hay un marco jurídico basado en la agroecología, menciona la agroecología sin miedo, no es tímida la normativa colombiana para decir aquí hay agroecología. Hay que reconocer las dimensiones de ciertas poblaciones con la tierra, como la población indígena, como la población campesina, como las mismas especies que habitan la Amazonía. Y aquí quiero entrar en derecho un poco, se pone compleja la cuestión, porque fíjense ustedes, los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional. El campesinado, artículo 64, con acto legislativo, sujetos de especial protección constitucional. Y aquí donde estamos, esta baldosa, esa, todo esto es la Amazonía colombiana, que es sujeto de derechos. Y entonces 3 protagonistas que son sujetos de derechos y que son priorizados por la Constitución colombiana, por la Corte Constitucional colombiana, ¿cómo los ponemos de acuerdo? Y ahí es donde, por ejemplo, en ese temita de la Amazonía como sujeto de derechos, siempre decimos que eso es muy valioso, pero que ¿qué quiere decir eso más adelante?
¿Cómo vamos a cultivar la comida en un territorio que es sujeto de derechos? ¿Y quién la va a representar? Los pueblos indígenas tienen sus organizaciones, sus estructuras de gobierno propio, sus mesas, mesa regional amazónica, mesa permanente de concertación, aquí en Guainía, la Mesigua, ¿sí? La naturaleza, la Amazonía, ¿quién la va a representar? ¿El Ministerio de Ambiente? Que hay una variable democrática que falla. Y cuando vamos a dialogar de temas de cómo producir comida, ¿la dejamos a un lado entonces? Son reflexiones que invito a investigar para que veamos cómo el marco normativo está presente en todo lado, y hasta espero que se sueñen con eso esta noche al menos. ¿Tiene? Y con la vainilla también. Vale. Listo. Fíjense que ya hay unos principios que vienen, y es importante esto. La agroecología ha nutrido toda esa práctica que se viene dando, y estoy de acuerdo con nuestra gobernadora Cabildo aquí presente, que el tema de la agroecología, inducírselo al pueblo indígena ya tiene problemas, genera problemáticas. Ellos vienen con su sistema de conocimiento, tal vez al nivel económico ellos le llaman sistema de abundancia, doctora Rosa, su sistema de abundancia, que lo tienen ahí, sus conucos o charras, como lo llaman en otros lugares de la Amazonía, y sobre ese mismo imitan el bosque. A eso le llamamos agroecología. Si los blancos queremos llamarle agroecología a eso, es desde nuestra visión, pero no podemos decirle lo que usted hace en agroecología ahora la va a hacer así. Ahí es donde también estoy en defensa también, doctora Rosa, de los pueblos indígenas, que ha sido un largo trayecto que he recorrido. Y entonces, al reconocer que hay una actividad con la tierra diferente a pueblos indígenas, diferente a pueblos negros, diferentes a afrocolombianos, raizales, y esa cosita llamada campesino, y la reconoce la Constitución, entonces dice, oiga, esta gente viene haciendo una cosa interesante, reconozcámosla normativamente para que puedan seguir adelante. ¿Y normativamente qué es? Reconocer que tienen derechos al territorio, muy similar a los pueblos indígenas, y tienen un principio de diversidad. Entonces ya no es un principio técnico, sino jurídico, que se alimenta de lo técnico, necesario en la agroecología, necesario en todos los debates que tengamos que ver con derecho ambiental, y se trata de mantener e incrementar la diversidad de especies y recursos genéticos en el agroecosistema. Un sistema que no ayude a eso, sencillamente ya va en contra de la normatividad agroecológica. ¿Sí? Que sacrifique un solo especie o no lo mantenga, no lo incremente, ya me parece que está en contravía. Esperanza, usted que buscaba medios de control, y si vulnera un derecho fundamental como la alimentación, ¿cuál es la acción que podríamos instaurar? La acción de tutela. Entonces por ahí ya vemos medios de protección jurídica a esa indebida o inadecuada producción de alimentos, ¿sí? Que van en contra de derechos fundamentales. Ya vamos a ver la relación entre agroecología y derechos fundamentales. Para decirles otro principio, conservación del suelo, y aquí los invito a investigar el concepto de suelo. En Colombia no está desarrollado jurídicamente, ni la Corte Constitucional, ni la Corte Suprema, ni el Tribunal, ni nadie, ni el Congreso, ni el Ministerio, nadie ha desarrollado el concepto de suelo jurídicamente. Y entonces, sí nos hablan del subsuelo. Y yo digo, ¿y cómo va a pasar uno por el subsuelo sin pasar por el suelo? ¿Sí? Esas sí son las pesadillas que yo tengo. Y entonces del subsuelo sí lo reglamentan, hay petróleo, y entonces tiene que hacerse de esta manera y todo. Y el suelo, señores, el suelo, algunos le llamamos territorio, no es lo mismo. No es lo mismo llamarle tierra, tampoco es lo mismo. La Agencia Nacional de Tierras trabaja el tema de propiedad de la tierra, pero no es suelo como ese concepto técnico que conocemos para poder, digamos, llevar esto a nivel jurídico de una mejor forma. Entonces, la idea del principio agroecológico, que ya está en la norma, resolución 331/2024, Rocha ya nos decía, la política nacional de agroecología, ahí está planteado ese principio de conservación del suelo.
y la idea es que se mejore la fertilidad y la estructura del suelo mediante materia orgánica y cobertura vegetal. ¿Sí? Eso no es nada de artificial, nada de agrotóxicos por otro lado, importados, todos esos debates que en los 90 y en el 2000 se vivieron, incluso en la década del 2010 al 2020 con el glifosato, todas las contaminaciones e incluso las afectaciones a la salud que eso ha vivido. Y hay otros principios que con el tiempo pues ya voy a dejarles ahí. Yo el material se los dejo ahí con los encargados de Waldberry. Veamos cómo ese aporte del derecho a la agroecología. Pues primero ya establece esos conceptos que manejan allá en el territorio, los vuelve norma y dicen vamos a entender por agricultura campesina tal cosa, vamos a entender por agricultura familiar tal otra, y ahí al reconocer eso normativamente ya existen medios para poderlo exigir, tanto para desarrollar políticas públicas, para dialogar y concertar entre los diferentes actores, como para llevarlo a justicia a través de los medios adecuados que podamos instaurar el tema de la justicia. Entonces, en el modelo agroecológico uno se da cuenta del derecho que existe el reconocimiento de derechos fundamentales, ¿sí? Y imagínense, hay una cuestión que Rosa dijo muy interesante. Ahí estaban concentrados porque lo estaban comiendo el sándwich agroecológico, y es la cuestión pertinente al, digamos, al derecho que existe, que no está escrito además, pero que es un derecho fundamental, que es el de alimentarnos sanamente, ¿sí? Ahí está puntualmente, el derecho le apunta a eso, reconoce derechos y también ayuda a evolucionar en ese reconocimiento del derecho. Lo que ocurre es que también debemos tener la ciudadanía activa para que ayudemos a evolucionar el derecho, a través de acciones, conceptos, reuniones. No siempre es pelear. Olvídense que el buen abogado es el que siempre pelea. Eso también hay que quitarlo de la cabeza. Hay que analizar el contexto del territorio y poder llevar esas necesidades a unas normas, que aquí, digamos, hay grandes líderes que han logrado eso desde los pueblos indígenas. La función ecológica de la propiedad. La Agencia Nacional de Tierras, por ejemplo, titula un predio, pero no le dice haga lo que se le dé la gana. Debe cumplir unas normas y en la función ecológica establecida en la Constitución. La protección de la diversidad versus pérdida de biodiversidad que estábamos hablando, debe estar planteada en toda la Constitución y debe estar dada en el sistema agroalimentario dominante o alternativo. Debe estar presente la protección de la biodiversidad. El derecho a las semillas y a la biodiversidad, la custodia, el intercambio, el uso libre de semillas nativas y criollas, esta batalla de la resolución 970 que veíamos cómo criminalizó el poder tener una semilla en su práctica, costumbre tradicional. El campesino guardaba su mejor semilla y salió una norma, una política, y nos trajo al plato otro arroz que era de una semilla comprada, importada, o el que cumpliera unos estándares más altos. Ahí está el derecho en el plato de comida diario, salvo alguien que no coma arroz, no lo va a ver. El derecho al ambiente sano, sin duda alguna, se va a ver beneficiado con un sistema agroecológico serio, con un sistema agroecológico que realmente esté estableciendo las normas técnicas necesarias para poder producir alimentos sin necesidad de afectar la naturaleza y la biodiversidad. Y el derecho a la participación, que creo yo que es uno de los que mejor se ve. Fíjense que el modelo actual o dominante, no hay distribución de roles, ¿sí? Ahí es dominante, machista, la maquinaria pesada es manejada por hombres, los animales utilizados para el tema son hombres, los bultos, todo hombre, está diseñado para que el rol sea de hombre. En una agroecología
están los roles familiares. La mujer tiene una gran importancia, lo decía Rosa, al menos en el modelo que nosotros los blancos queremos llamar agroecológico a lo que ellos hacen en sus conucos, pero también en la cultura campesina. Existe una cuestión importante de manejo de roles y hacemos una distribución de agroecología. Incluso creo que la comercialización la hacen sobre todo los jóvenes. El rol de los jóvenes también reconocido desde la agroecología y el derecho reconociendo esa práctica también, haciendo incluso garantizando las cuestiones de género que hay que garantizar en una constitución como la colombiana. Eso entonces ha generado un marco normativo, ya les dije la primera, la resolución 331 de 2024, existe el decreto 780 de 2024 también, hay que resaltar y reconocer que eso ha sucedido durante este gobierno de 2022 a 2026, al menos esas normas. Sabemos que no solo las normas son las que van determinando, pero sí muestran voluntades, ¿sí? Las normas muestran voluntades que vamos encaminándonos hacia allá, hacia una transición ecológica. Y existe un proyecto de ley 150, lo pueden buscar, está descargable, me parece interesante. Está revisando el destino, si lo que, como lo llaman los expertos, se hundió o todavía está, digamos, vivo para algún debate sobre proyecto de ley por la cual se busca una transición agroecológica en Colombia. Proyecto de ley 150 de Cámara, de la iniciativa. Ese proyecto nos trae principios, nos trae... cuando hablo de principios, no hablo del principio del plato, sino del principio jurídico. ¿Sí, vale? Para que nos quede claro. No vale la pensar. Trae objetivos, trae lineamientos, gobernanza, enfoque diferencial étnico. Y existe otra ley que me parece también muy importante, aunque es específica para el sector agropecuario, ¿sí? Agropecuario, perdón. Tiene unas cuestiones que creo que son importantes para la agroecología, como un objetivo que es fomentar prácticas agrícolas sostenibles y resilientes al cambio climático. Creo que aquí está hablando de agroecología en este sentido, como la que queremos transmitir. Creación de mesas técnicas intersectoriales y regionales. Entonces ya no vamos a tener solo mesas indígenas, sino también mesas intersectoriales para, digamos que ahora con organizaciones campesinas y que tengan paridad de género. Y eso tiene que tener una cuestión importante, nos dice esta ley 2378 de 2024 también, la articulación con el Plan Nacional de Desarrollo. Si el Plan Nacional de Desarrollo no se articula con las regiones, con los territorios, es un Plan Nacional de Desarrollo que no gusta, que va a quedar allá aprobado y para de contar, y solo cuando hay una obra buscan el PIN para ver si por ahí la adecuan en el BNP y sale. Pero realmente no es un Plan Nacional de Desarrollo, como es entendido que es una cuestión de hoja de ruta del país. Todas nuestras normas que tienen que ver con agroecología nos traen definiciones nuevas que nutren el derecho, traen ejes orientadores, traen objetivos, todos enfocados hacia la agroecología, y traen procedimientos, sin duda alguna, que eso de pronto es lo que aburre, ¿no? Como que el campesino como que ya le piden la fotocopia de la cédula y ya me devuelvo, ya no quiero. Creo que hay que hacer mucha pedagogía de eso también. Y fíjense el procedimiento que establece la ley del decreto 780 para formalizar territorios campesinos agroalimentarios. Esto ya es un reconocimiento del territorio a las poblaciones campesinas, doctora Rosa, tal vez la misma batalla que se dieron los pueblos indígenas por allá en los 80s para que les reconocieran su derecho al territorio a través de los resguardos, y que sigue estando hoy vigente, porque no es solo los resguardados lo que debemos proteger, sino la concepción de territorio indígena que está establecida en la normativa colombiana. Y aquí ya van hacia esa misma senda los campesinos, reglamentan los territorios y tienen gran parte de juego la Agencia Nacional de Tierras también. Y ahí tiene que haber identificación y caracterización de esos territorios, solicitud ante la Agencia Nacional de Tierra para que le reconozcan y titulen colectivamente ese territorio. Elaboración participa del Plan de Vida Digna, doctora. Pueblo indígena nutriendo con toda su lucha la lucha campesina. Articulación y diálogos de saberes.
Financiamiento y seguimiento interinstitucional. Aquí hemos tenido al instructor Páez, que nos ha preguntado mucho por el tema presupuestal. Ahí esa es un tema demasiado importante. ¿Cómo vamos a financiar todo esto? Y participación comunitaria en la gobernanza. Y articulación con reforma agraria, agroindustrialización, y lo que veo yo cuando investigaba para esa ponencia es que la agroecología nos pone en una cuestión muy importante, es pasar de una economía individual, solitaria, a una economía solidaria. Pasamos de entender el territorio como algo propiedad privada, que esta es mía, a un territorio colectivo. Pasamos del individuo a lo común. ¿Por qué? Porque primero, las poblaciones campesinas también están nutridas desde lo colectivo. Segundo, porque la agroecología pues busca proteger lo que a todos nos conviene que se proteja, que es la naturaleza, que es la producción de la vida. Y entonces, de pronto sí hay unos ejemplos prácticos acá en Guainía, pero la idea es seducirlos a todos a que hagamos más investigación, y creo que esa invitación fue maravillosa para poderles decir que no solo desde la técnica, sino también desde las normas jurídicas, porque a veces tenemos proyectos, doctor Rubén, que los llevamos a cabo y hay una norma que no lo permite. Entonces también estudiemos un poco las normas que tienen que ver con esa cuestión. Tal vez los modelos de agroforestería son un gran ejemplo de la agroecología. Hay una discusión ahí que si la pesca, si eso no es, sin duda alguna, yo sí quiero decirlo, es práctica agroecológica, sí lo es, la pesca sostenible, evidentemente, y tenemos que impulsar aún más esa cuestión. Desafíos en territorios como el nuestro, desafíos hay bastantes, limitaciones de logística y de infraestructura, primero que todo, ¿sí? La diversidad, la dispersión geográfica y demás. El acceso a financiamiento de recursos, y me gustó mucho una cuestión que van a darse, creo que era ayer o hoy, déjenme miro, reviso, el 13 de diciembre, perdón, va a constituirse como tal la cooperativa multiactiva campesina y economía popular de la Amazonía colombiana, COSELVA. Si alguien acá piensa en eso, que me parece muy importante, porque empieza a impulsar que nos presten plata para hacer agroecología. Pero hoy en día usted va al Banco Agrario y tal vez le prestan más fácil plata para comprar una vaca que para hacer agroecología. Eso también son normas, eso también es política en el plato de comida, derecho en el plato de comida. El reconocimiento y protección de derechos, digamos que si bien he dicho y he pregonado que la agroecología nos ayuda, de todas maneras también ahí quedan muchos temas pendientes para analizar, por ejemplo, el tema del derecho a retener las semillas. Coordinación interinstitucional, que ya Rosa lo decía, y también Rubén, y la investigación que proponía también el doctor Rubén, y los ejemplos que nos trae Nicola con el tema de la avenida, como también es uniéndose y no por separado que logramos algunas cuestiones. Y otro que, la verdad, si van a haber preguntas, sobre eso no me hagan preguntas, la brecha tecnológica y acceso a la información en territorios como este. ¿Cómo reducimos esa brecha tecnológica? No la brecha tecnológica de entrar a TikTok, no la de Instagram, no, la brecha tecnológica acceder a ciencia, ¿sí? A tecnologías que puedan ayudarnos a producir alimentos. Eso creo que queda ahí pendiente, y desafíos socioculturales también enormes, que es sentarnos con los pueblos indígenas, concertar territorios. Fíjense que esos territorios agroalimentarios campesinos seguramente van a haber un problema. Los de la ANT lo saben, el famoso traslape. Entonces resulta que vamos a tener territorios campesinos traslapados por resguardos indígenas o territorios indígenas, y aparte una cuestión que se llama la ley segunda, si es tipo A, tipo B.
territorio, además dada de orden nacional, dada en el año 1959, cambia los esquemas de producción una norma, prohíbe ciertas cuestiones en tipo A, otras en tipo B y otras en tipo C, aunque para Guainía no hay tipo C, aplica tipo A y tipo B. Y aparte, acá me hablaban de un tema de que en humedales habían producido esta papa china. Ojo con las humedales, que son áreas protegidas. Ojo con las rondas hídricas. Hay unos temas normativos también a revisar que pueden estar limitándonos la producción y la misma investigación, pero tenemos que sentarnos para saber hasta dónde podemos y determinar mejores cuerpos jurídicos para la cuestión. Así, y ya con el aviso amenazante de que me quedan 5 minutos, la agroecología y el derecho convergen en la construcción de sistemas agroalimentarios sostenibles, justos y resilientes. Sin duda hay que decirlo, hay que salir de acá diciendo eso, ¿sí? Teóricamente al menos. Yo no he cogido una pala para sembrar una papa en mi vida, pero al menos teóricamente creo que desde el derecho tenemos cómo hacerlo. Existe un marco normativo en Colombia, se lo dije, vuelvo y lo digo, Resolución 331/2024, Política Nacional de Agroecología, la Ley 2378, el Decreto 780 y un intento de ley, que no sé si todavía está en debate o no, Proyecto de Ley 150, que nos permite hacer tránsito hacia la agroecología. Pero claro, la efectividad de este marco normativo depende de qué. Hay veces, Esperanza nos dice, el control del Estado, sí, es cierto, pero también de voluntad política. Entonces, la asignación de recursos, la coordinación interinstitucional, el empoderamiento, es la parte bonita del derecho, no la mala de estar sancionando y metiendo a la cárcel a la gente. La formación técnica y la extensión rural, aprendices del SENA, creo que esto es claro. Y creo que en este escenario, precisamente es válido decirlo, nos va a permitir esa apropiación social del conocimiento. Esa es otra cuestión, el conocimiento está politizado. Yo siempre digo que donde las pinturas rupestres que están en Guaviare estuvieran en Europa, ya habrían dicho que son las más antiguas del mundo. Ya lo habrían dicho. Entonces también el conocimiento está centralizado, politizado, el marco normativo un poco dado o inclinado hacia ese tipo de conceptos. Entonces, esa apropiación del conocimiento es una herramienta clave para liderar transiciones agroecológicas, garantizar derecho a la alimentación en un país que tiene una paradoja enorme. Hay gente que se muere de obesidad y hay gente que se muere de hambre. ¿Cómo vamos a combatir esas dos desde un mismo marco jurídico? No se puede, toca con distintos y esa pluralidad de órdenes jurídicos como debemos hacerlo. Con esas reflexiones que se me vinieron a la cabeza, hicimos la investigación pertinente. Agradezco mucho a este evento, a este octavo encuentro en Walperry, a Alicia, Fernando, al doctor Jorge por la invitación. Espero también haber cumplido las expectativas desde el derecho, que espero no haberla hecho tan aburrida como normalmente somos. Muchas gracias. Doctor Rubio, muchas gracias, muy interesante su exposición. Me asalta una duda, usted habla del trabajo fusionado del campesino y las comunidades indígenas, y me atrevo a pensar que esa es una manera de pronto de dar como una tendencia a eliminar una cultura, porque ellos tienen unos sistemas de producción, un sistema propio de trabajo, un sistema propio cultural, un sistema propio de gobierno. ¿Cómo va a igualarse o a equipararse frente a un sistema campesino que también tiene unos lineamientos específicos de trabajo y donde es, como bien lo anotaba, un trabajo machista, porque las labores fuertes, las labores pesadas son ejecutadas por los hombres, las mujeres se quedan en la casa cocinando y los niños son brazos para la tierra? ¿Cómo hacer eso cuando las comunidades indígenas son una cultura totalmente
como lo dice, comunitaria y social. Pues en el tema de derecho, no sé cómo entra allí, que creo que es una de las pocas leyes que protegen el suelo, que son el tema de los parques nacionales naturales. Y me parece interesante esa interpretación del Parque de Goiás-Paporis, que entra a la protección cultural, para que esa protección cultural llegue a la protección ambiental. Entonces, gracias. Voy a comenzar con la más fácil, vamos con la más difícil. Esa historia de Goiás-Paporis es maravillosa, de que alguien de parques allá, como siempre, por ahí ya nos hemos cruzado bastante en estos escenarios, porque precisamente el pueblo indígena presente acudió a parques para hacer el parque, para proteger su territorio, porque iban a municipalizar Taraira. Explotación minera. Para el tema de oro, básicamente. Entonces, los garimpeiros y toda esa historia que vinieron de Brasil y demás. Entonces, si bien no son incompatibles las figuras de protección indígena como se tienen con la del parque, tampoco es una figura que le fascine mucho a los pueblos indígenas. Y aquí hay una autoridad que me lo puede saber si estoy diciendo mentiras. Entonces, al buscar esa figura, hubo una cuestión maravillosa ahí, profe, y es que se determinó el comanejo. El comanejo, es decir, usted y yo decimos cómo vamos a hacer el manejo en el territorio, porque sí hay que decirlo, la figura de Parque Nacional Natural, la de Reserva Nacional, son las más estrictas en cuanto al uso, ¿sí? Entonces pueden ser tan estrictas que puedan prohibir conucos, pueda llegar a pasar. Entonces, para evitar eso, la normatividad, incluso está así en la redacción de la, creo que es una resolución del parque, me perdonan si el acto administrativo me equivoco, un decreto, en el que se crea el parque y se determina el comanejo. Y ahí en ese comanejo tenemos posibilidades para hacer la cuestión del manejo territorial desde la parte indígena, pero también desde la misionalidad de la agencia, la Unidad Nacional de Parques. Doña Esperanza, el tema, cuando hablamos del sistema dominante, claramente vamos a decir que no lo podemos equiparar. Pero hay ciertas prácticas en la agroecología que sí son equiparables, que están pensando colectivamente los dos grupos diferenciados. Y hay una manera de verlo, esta que su merced no ve como equipararlos y hacerlos desaparecer, o la otra forma es que cuando los sentamos en la misma mesa los estamos reconociendo como diferentes, pero que se hablen entre sí. Entonces, ahí está la cuestión, exacto. Como el sincretismo cultural, nos decía Nicolás en su exposición, el tema de la conquista, palabra que yo no utilizo mucho, en el tema de cuando vinieron y se dieron cuenta que existía Abya y Alá, como lo nombraban nuestro pueblo indígena cuna, antes de que Américo Vespucio le pusiera América a ese mapa, ahí ya había incluso sistemas astronómicos de calendarios ecológicos para producir alimentos. Y si escuchamos bien a Nicolás, deberíamos hacer un parcial de esto, doctor Jorge. Fíjense que ella dijo que ya habían vestigios de la vainilla por acá en los aztecas. Dijo aztecas, no discotecas. De pronto uno escucharon discotecas, no. Aztecas, ¿sí? Ya. Y luego es España quien llega y empieza a cultivar. ¿Sí escucharon bien esa historia, no? Eso se llama sincretismo cultural, ¿sí? Y somos de esa cuna, porque a eso fue lo que hizo el Imperio Romano cuando iba y conquistaba otra, no acababa con esa cultura, sino que si le gustaba, como que se adaptaba. Eso puede pasar con los pueblos campesinos. Hay un gran ejemplo, que es el acuerdo de voluntades entre el pueblo Nucar, el San José del Guaviare, y los campesinos que limitan esa zona, precisamente por Comisión de la Verdad y por temas del proceso de paz, que hicieron un acuerdo de voluntades, que no acaparar tierra que esté dentro del resguardo y que el pueblo local no se salga a coger las cosas de esa finca, porque pues ellos no entienden el concepto de propiedad privada como lo entendemos nosotros, ellos lo entienden desde su cosmovisión. Entonces, no se trata de sentarlos para equipararlos y hacerlos desaparecer, sino al contrario, entenderlos como diferentes y bajo esa diferencia charlar, concertar, coordinar, articular con el Estado. Evidentemente, lo dijo el doctor Rubén, esa es la única forma de investigación entre todos los actores. Eso era todo, muchas gracias.
Agradecimientos entonces a Julio César por esta ponencia y finalizamos los ponentes.